Una de las decisiones más importantes que tomó Musk al principio del camino de la compañía fue que la empresa debía fabricar por sí misma los componentes clave en lugar de ensamblar el automóvil a partir de cientos de piezas de diferentes proveedores. La integración vertical permitió controlar la calidad, los costos, las cadenas de suministro y, en general, su propio destino. Crear un buen automóvil era importante, pero resultó ser aún más importante organizar los procesos de producción y construir fábricas capaces de asegurar la producción en masa de componentes, desde baterías hasta la carrocería. Como se descubrió al principio, ninguna de las tecnologías que existían en la etapa de prototipo era adecuada para la producción en serie. Todo tuvo que rehacerse prácticamente por completo. Al principio del camino, la compañía Tesla fue perseguida por una pesadilla logística. Al principio, el elemento de la batería costaba $1.50, pero para cuando la batería terminada llegaba al automóvil del cliente, ya había dado la vuelta al mundo. Como resultado, el costo de la batería aumentaba hasta $15,000. Y, finalmente, ni siquiera existía una lista de materiales y componentes de los que debía fabricarse el automóvil. Cuando en cierto momento del crecimiento de la compañía, uno de los inversionistas de Tesla, Miguel Marx, reemplazó a Martin Eberhard como director general, la estrategia de integración vertical de la producción fue idea suya. Sin embargo, la falta de disposición de Musk para otorgar a Miguel Marx al menos algo de libertad en la toma de decisiones acabó con esta colaboración. Además, el amigable Marx apenas toleraba la forma en que Musk se comunicaba con la gente. Elon no es una persona muy agradable y trataba mal a la gente, dice Miguel Marx, quien quedó sorprendido al saber que Musk no había leído la mayoría de las novelas de su primera esposa, la escritora Justine. La gente no quiere decirle la verdad porque él los intimida. Puede ser muy conflictivo y cruel. Todavía me pregunto si lo que él llama síndrome de Asperger puede explicar o justificar algunas de sus acciones. Tal vez, en algunos casos, cuando se trata de dirigir una empresa donde la misión es más importante que las características individuales, esa actitud incluso puede ser útil. Pero Musk probablemente está en algún lugar dentro del espectro autista, así que creo que simplemente no tiene conexión con las personas. Finalmente, a fines de 2008, Musk asumió el cargo de director general de Tesla. El deseo de ser amigo de todos te lleva a preocuparte demasiado por las emociones de la persona que tienes enfrente, en lugar de preocuparte por el éxito de toda la empresa, le dijo a Michael Marx. Debido a este enfoque, muchas más personas pueden verse afectadas. Todas las dificultades, tanto con como sin, Musk las superaba sin intentar recurrir a la ayuda o apoyo de nadie. Igualmente, sin dejar escapar nada hacia afuera. Musk vivió en 2002 la muerte de su primer hijo recién nacido, en el difícil 2008. Además de todos los problemas de negocios, Musk también estaba en proceso de divorciarse de su primera esposa, Justine Wilson. Lo principal que ella sentía que le faltaba en él era la compasión. Precisamente la falta de empatía siempre hacía que Justine reflexionara, pero Musk seguía percibiendo los sentimientos como algo producido por el cerebro. Gracias a su alta inteligencia, aprendió a ser muy perspicaz. Sin embargo, sus emociones seguían estando cerradas. Y aún así, a pesar de estar cerca de la bancarrota en 2008, Tesla logró resistir. Al recibir, en mayo de 2009, $50 millones en inversiones del consorcio Daimler y luego un crédito de $465 millones del Departamento de Energía de Estados Unidos. Musk pudo dedicarse a la producción en serie de un sedán de 4 puertas con un precio de $60,000. Se convirtió en el primer automóvil al que los ingenieros pudieron tratar como software y no como hardware. Nos sorprendió poder agregar nuevas funciones, incluyendo la aceleración, a los autos ya comprados, mejorándolos con el tiempo, incluso más que al momento de la compra, dice Musk. El siguiente Model 3, en julio de 2018, finalmente superó la meta de producción planeada por Musk de 5,000 autos por semana y se convirtió en el automóvil más vendido del mundo. Y en 2019 anunciaron una pick-up eléctrica. Y hace muy poco, comenzaron a vender su pick-up de manera completa. La verdad es que la versión más económica empezarán a entregarla a los compradores hasta el año 2025. Es un automóvil con tracción trasera. Los precios comienzan desde $61,000 y prometen que una carga completa alcanzará para alrededor de 400 km/h. Los compradores recibirán las otras dos versiones en 2024. Estos autos tienen tracción en las 4 ruedas y 2 motores eléctricos.
cuestan 80 y 100 mil dólares. La carga alcanzará para aproximadamente 550 y 515 kilómetros. La versión con tracción en las 4 ruedas y 2 motores eléctricos puede acelerar hasta 100 kilómetros por hora en 4,1 décima de segundo, con una velocidad máxima de aproximadamente 180 kilómetros por hora. El automóvil tiene una potencia de 600 caballos de fuerza y puede remolcar hasta 5 toneladas. La versión tope de gama, llamada Kybersberg, es un automóvil con 3 motores eléctricos que acelera hasta 100 km por hora en 2,6 segundos. La velocidad máxima es de aproximadamente 210 km por hora. La potencia es de 845 caballos de fuerza en 2,6 décimas de segundo. La velocidad máxima es de aproximadamente 210 km por hora. La potencia es de 845 caballos de fuerza. En la presentación mostraron un video de cómo Kybersberg, durante una carrera corta, adelantó a un 911 mientras remolcaba otro 911. Por defecto, el auto será de color gris, pero por 6 y 5 décimas mil dólares, los compradores pueden cubrirlo con una película blanca o negra. Entre otras opciones, hay una tienda de campaña en la carrocería por $3,000 y tapetes para el interior por $300. Por $55 se puede comprar una calcomanía que imita una grieta en el vidrio. Es una referencia a la presentación de 2019. En ese momento, Elon Musk afirmaba que el auto resistía disparos de pistola calibre 9 milímetros, pero al lanzarle una bola de metal al vidrio, este se rompió. Todos los autos recibirán una nueva carga bidireccional. Permitirá cargar herramientas eléctricas o incluso toda una casa desde el auto, usando el Cybertruck como generador. También se podrá cargar otro auto desde uno solo. El automóvil resiste disparos de armas de pequeño calibre. En el evento mostraron cómo dispararon al Cybertruck con una pistola y una ametralladora Thompson, y las balas no pudieron penetrar la carrocería. Como el Cybertruck ya empezó a entregarse a los compradores, han comenzado a aparecer reseñas sobre él. Por ejemplo, en una de ellas muestran cómo abrir las puertas del Cybertruck. Esto parece ser un problema. El automóvil no tiene manijas convencionales y al abrirlas quedan huellas dactilares en las puertas. Sin embargo, a pesar de las críticas, el camino desde el prototipo en 2019 hasta el automóvil de producción en 2023 realmente impresiona. En todo este proceso, la compañía pasó por una crisis de sobreautomatización y vivió un verdadero infierno de producción. Musk и его команда обнаруживали все новые задержки в процессе роботизированного производства и понимали, что многие операции в исполнении человека совершаются дешевле и быстрее. La automatización excesiva fue un error. Mi error. La gente está subestimada, admitió después Elon. A pesar de eso, no siente compasión por los demás y no lo ve como una desventaja. Es directo al hablar y no tiene remordimientos. Los despidos de empleados revelaron mucho sobre la empresa. Musk descubrió que en el software trabajaban varias veces menos desarrolladores de lo que se pensaba, y sin remordimientos se deshizo de los que sobraban. Luego ordenó identificar a los empleados desleales en otras divisiones, quienes corrieron la misma suerte. Finalmente, prohibió el trabajo remoto. Al final, más del 80% de los empleados se fueron, y parte de ellos lo hizo por voluntad propia. Poseyendo una increíble capacidad para atraer talento y descubrir en las personas habilidades de las que a veces ni ellas mismas sospechan, Musk percibe a las personas solo como una parte de su enorme sistema. Elon no es tan tonto, aunque a veces dice cosas completamente idiotas. Él solo piensa en su misión, sin considerar cómo sus palabras afectan a los demás. Sin duda, él entiende a las personas como objetos de estudio. Habla Gideon Shotwell, presidente de ISEO Space 10, quien ha trabajado con Elon durante más de 20 años y es casi el único director ejecutivo con quien Musk está dispuesto a compartir el poder. Para sus empleados, Elon formuló un algoritmo y reglas que se derivan de él. Me he convertido en un disco rayado, pero aún así creo que el algoritmo es útil, dice Musk. El algoritmo es así. Primero, cuestionen cada requisito. Encuentren a la persona viva que lo formuló y cuestionen su requisito, por muy inteligente que sea. Hagan esto siempre, incluso si el requisito viene de mí. Y hagan los requisitos menos tontos. Segundo, eliminen todas las partes y procesos posibles. Es probable que deban devolver parcialmente algunas de esas partes. Si no logran devolver al menos un 10%, significa que eliminaron muy poco. Tercero, simplifiquen y optimicen. Este paso debe seguir al segundo. Un gran error es optimizar detalles o procesos que en principio no son necesarios. Cuarto,
Aceleren. Cualquier proceso se puede acelerar, pero deben hacerlo solo después de completar los primeros 3 pasos. Quinto, automaticen. Esto es lo último que deben hacer. Asegúrense de cuestionar todos los requisitos, eliminar detalles y procesos innecesarios, y corregir los errores. Y así es como suenan las reglas que se derivan de este algoritmo. Todos los gerentes deben tener experiencia práctica. De lo contrario, son como un comandante de caballería que no sabe montar a caballo, o como un general que no sabe manejar la espada. La amistad en el trabajo es peligrosa, hay que evitarla. Por eso, a los colegas les cuesta discutir y no quieren poner en aprietos a un amigo. Equivocarse es normal, pero equivocarse por exceso de confianza no lo es. No puedes exigirle a tus subordinados hacer algo que tú mismo no harías. Hay que buscar personas con la actitud correcta hacia el trabajo. Las habilidades se pueden enseñar, pero cambiar la actitud requiere un trasplante de cerebro. El sentido maníaco de urgencia es el principio principal del trabajo. Las reglas son lo que dictan las leyes de la física, todo lo demás son recomendaciones. En la última década, Elon Musk se ha preocupado seriamente por el peligro que representa para la existencia de la humanidad una actitud despreocupada hacia el desarrollo de la inteligencia artificial. Los chatbots y otros sistemas de inteligencia artificial, especialmente en ciertas manos, pueden ser objeto de manipulación política, convertirse en herramientas de propaganda y crear una amenaza real, considera Elon Musk. Elon, junto con el empresario Sam Altman, se convirtió en 2015 en cofundador de un laboratorio sin fines de lucro para la investigación de la inteligencia artificial, e invirtió en él $100 millones. Queríamos tener algo así como una versión Linux de la inteligencia artificial que no estuviera controlada por una sola persona o corporación, dice Musk. Nuestro objetivo era aumentar la probabilidad de desarrollar una inteligencia artificial segura y útil para la humanidad. La idea de alineación de la inteligencia artificial, que discutieron en detalle Musk y Altman, consiste en que la inteligencia artificial esté alineada con los valores y objetivos de la humanidad. Como en las novelas de Isaac Asimov, el autor favorito de Musk, los robots no deben dañar a los humanos. Según Musk, una forma de garantizar la seguridad de la inteligencia artificial es una estrecha vinculación de los bots con los humanos. Los bots deben convertirse en una extensión de la voluntad de personas concretas, y no en sistemas que puedan salirse de control y formar sus propias intenciones. Esta idea se convirtió en uno de los fundamentos para la creación de la empresa fundada por Musk, dedicada a la producción de chips que permiten conectar el cerebro humano a una computadora. Además, Musk llegó a la conclusión de que para el desarrollo exitoso de la inteligencia artificial es necesario proporcionar a los bots acceso a la mayor cantidad posible de datos reales, sobre los cuales puedan aprender. Y la mina de oro aquí es Tesla, que diariamente recopila millones de cuadros de grabaciones de video de las acciones de los conductores en diferentes situaciones. Otro tesoro de datos, como Musk entendió más tarde, es Twitter, que en el año 23 procesa más de 500 millones de mensajes al día. En medio de desacuerdos sobre la inteligencia artificial, Elon Musk incluso terminó su amistad con el fundador Larry Page, atrayendo al ingeniero investigador Ilya Sutskever. Larry estaba muy enojado conmigo porque personalmente contraté a Ilya y ya no quería hablar conmigo, cuenta Musk. Y le dije a Larry, si no tomaras la seguridad de la inteligencia artificial tan a la ligera, no tendríamos que oponernos. El creciente interés de Elon Musk por la inteligencia artificial se materializó en el lanzamiento de varios proyectos relacionados. Desde el año 2021, Musk trabaja en un robot humanoide, cuya versión inicial fue presentada en septiembre de 2022. Musk considera que los robots humanoides pueden desbloquear la economía hasta un nivel casi infinito, ya que asumirán trabajos que las personas consideran peligrosos o aburridos. Otro proyecto es la supercomputadora Dojo, que procesa millones de videos de Tesla para entrenar una red neuronal que imita el cerebro humano. Además, las ideas sobre la inteligencia artificial siguen alimentando la obsesión de Musk con la idea de hacer que los automóviles sean completamente autónomos. Al principio, todos estos proyectos eran bastante independientes, pero al final Musk los reunió, fundando en el verano de 2023 una empresa para crear inteligencia artificial de propósito general. Elon Musk, sin duda, merece el título de una de las personas más extraordinarias, complejas e inteligentes del planeta. El estrés, los plazos y los dramas emocionales lo acompañan constantemente. Él nunca se queda de brazos cruzados en ningún aspecto de su vida, incluyendo lo personal.
Además, últimamente Elon Musk está preocupado por el problema de la natalidad. El colapso demográfico debido a la baja tasa de natalidad representa un riesgo mucho mayor para la civilización que el calentamiento global, dijo Elon Musk. En el año 20, la gente debería reproducirse de manera más intensiva. Musk ya ha tenido 11 hijos. El primer hijo, Alexander Nevada, con la escritora canadiense Justin Wilson, quien falleció en 2002. Luego, tuvo otros hijos con la misma escritora. Y luego tuvo 5 hijos más con ella, los gemelos Griffin y Xavier y los trillizos Kai, Demian y Saxon. Otros 5 hijos de Musk nacieron en los últimos 3 años. Un niño llamado X y una niña llamada Y con Grimes, los gemelos Strader y Azur con Shivonsilis, y otro niño con Grimes. Technomechanicus o simplemente Tau. Estoy haciendo todo lo posible para resolver el problema de la insuficiencia de población, escribió Musk en Twitter después del nacimiento de Strider y Azur. Al mismo tiempo, uno de los proyectos más intrigantes y menos conocidos de Elon Musk es su escuela, llamada Adastra, que en latín significa hacia las estrellas. Fundada por Musk para educar a sus hijos y a los hijos de sus colaboradores, esta escuela representa su visión de la educación ideal. La escuela Adastra abrió en el campus de Hawthorne en el año 2014. Poco después de que Musk sacara a sus 5 hijos de la escuela Mirman, para niños superdotados, invitó a uno de los maestros de Mirman, Joshua Dan, para dirigir la nueva institución educativa. En el primer año de funcionamiento de Adastra, los hijos de Musk, los gemelos nacidos en 2004 y los trillizos nacidos en 2006, constituían más de la mitad del alumnado. Los demás niños eran hijos de empleados. Más tarde, Adastra se expandió un poco. Para finales de 2018, más de 30 alumnos de entre 7 y 14 años recibían educación allí, incluyendo a los hijos de Musk. En esta escuela se estudian ciencias naturales, matemáticas, robótica e inteligencia artificial, pero no dedican tiempo al estudio de lenguas extranjeras, ya que, según el fundador, muy pronto habrá traducción por inteligencia artificial en tiempo real. En Adastra, casi todo está organizado de forma poco convencional. No hay calificaciones, sino acciones propias por resultados concretos o proyectos realizados. Además, el proceso de admisión a la escuela está rodeado de secretismo. En este momento, el sitio web de la escuela está cerrado para usuarios externos. Pero en el año 2020, allí aparecía información sobre la admisión. Se le ofrecía a un niño llenar un cuestionario que preguntaba, entre otras cosas, si alguno de sus padres trabajaba en SpaceX, Tesla o Boring Company. En las 3 empresas de Elon Musk, los padres no necesitaban presentar una solicitud, pero era obligatorio adjuntar un ejemplo de un proyecto o plan que demostrara pasión, ambición y originalidad, así como una reflexión del niño sobre uno de los temas propuestos. Los problemas abordados son típicos de Elon Musk. En el primer ensayo titulado Ricitos de Oro, se habla de 11 planetas ficticios. Los niños deben elegir de ellos las 3 mejores y las 3 peores opciones para establecer una colonia humana. O, por ejemplo, el lago describe una catástrofe ecológica. Se propone a los futuros estudiantes determinar el grado de culpabilidad de científicos, políticos, votantes y medios de comunicación en lo sucedido. El contaminador es una figura oscura, el dueño de la fábrica, al que llaman un hombre rico que teme que las nuevas reglas puedan afectar su imperio empresarial. Según la idea, esto no es solo una escuela para sus hijos, sino un espacio experimental para un nuevo modelo educativo. Musk la ve como un laboratorio donde se desarrollan nuevos métodos de enseñanza que posiblemente se utilizarán en el futuro en todas partes. Para el hombre más rico del planeta, la familia también es un fideicomiso, una alcancía con miles de millones, no solo los hijos. La familia del fundador de Tesla tiene una estructura particular para su patrimonio. Si a menudo el capital multimillonario es administrado por cientos de empleados, la fortuna de Musk la manejan solo 2 personas, Jared Birchall y el abogado Alex Spiro. El empresario invierte principalmente en sus propias compañías. A pesar de la relación con muchas organizaciones de Musk, e incluso de su puesto en una empresa de neurotecnología, las responsabilidades de Birchall son propias de un administrador de fondo familiar. Dicen fuentes dentro de la empresa que él más bien la encabeza de manera formal. Rara vez visita la oficina y no está involucrado en el trabajo diario. En cambio, establece relaciones del multimillonario con los grandes bancos, que le aprueban créditos gigantescos. Precisamente ellos son la clave principal del éxito del empresario
que prefiere financiar nuevos proyectos con fondos prestados y no con el dinero obtenido de la venta de sus propias acciones. Hablando de Birchele, los interlocutores lo llamaban la mayoría de las veces encantador. Pero a veces las tareas que el gerente realiza por encargo de Musk van en contra de su imagen encantadora, escribe la publicación. Por ejemplo, en 2018, Birchel se dedicó a buscar información comprometedora sobre el espeleólogo británico Answorth, quien demandó al jefe. La historia de este episodio es la siguiente. En 2018, un equipo infantil de fútbol de Tailandia, 12 chicos de entre 11 y 16 años, junto con su entrenador, fueron de excursión a un complejo de cuevas. Quedaron atrapados en la cueva por una inundación. Luego, los medios de comunicación llamaron a esta operación el rescate del siglo. Había dos opciones: o enseñar a los chicos a bucear y sacarlos uno por uno, o bombear el agua fuera de la cueva. La única salida de la cueva está inundada, y para llegar siquiera a la base de los rescatistas, hay que nadar bajo el agua unos 2 kilómetros. No solo el agua está fría y sucia, sino que además ninguno de los chicos sabía nadar, así que esa opción la dejaron solo para el caso más extremo. La segunda opción también resultó una locura: bombear toda el agua fuera de la cueva. Hacer esto es casi imposible, porque con esa cantidad de agua difícilmente podrían haberlo logrado ni siquiera las bombas más potentes. Se decidió esperar. Los rescatistas les llevaban comida y agua a los chicos, les pasaban notas de sus padres y tanques de oxígeno. Se suponía que en ese modo, los niños podían sobrevivir varios meses hasta que bajara el agua. Pero entonces surgió un nuevo problema. En la cueva empezó a aumentar el nivel de dióxido de carbono y las lluvias se intensificaron. Unos días después, Elon Musk anunció que había ideado una forma de rescatar a los estudiantes. Para esto, en un tiempo récord, construyeron un submarino a partir del cuerpo de un cohete y lo probaron en una piscina. Elon Musk llevó el submarino a Tailandia hasta la cueva inundada, pero en el lugar los rescatistas decidieron no utilizar la nave. Elon Musk lanzó críticas en Twitter, poniendo en duda la competencia de los rescatistas. Después de que uno de ellos, ese mismo Vernon Answorth, llamara a esta propuesta un truco publicitario, Elon Musk lo llamó pedogui. Answorth demandó a Musk por difamación, comparando el acoso que recibió de los fanáticos de Musk con una cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Sin embargo, el juez falló a favor de Elon Musk, quien afirmó que no estaba acusando a Answorth de pedofilia real, sino que simplemente intentaba insultarlo. Pero volvamos a Birchel. Él también está vinculado a las iniciativas benéficas de Musk, como ayudar a la Musk Foundation a establecer una subvención de $100 millones para el X-Prize. Como resultado del concurso, el dinero debe ser entregado a un equipo científico que desarrolle una tecnología para capturar y almacenar dióxido de carbono. Además, con la participación de Birchel, el fondo patrocinó a una organización que lucha contra el hambre en el estado y donó millones de dólares para la investigación del coronavirus. La amplitud de los problemas y cuestiones que Elon Musk busca abordar prácticamente no tiene límites. Por eso, algunos de sus socios, como Reid Hoffman, fundador, notan en él un complejo de Mesías. Hoffman, quien conoce muy bien a Elon Musk, dice que él se parece a Ludovico, quien una vez dijo: "El Estado soy yo". Todo su enfoque hacia la inteligencia artificial se resume en lo siguiente: la inteligencia artificial solo se puede salvar si yo la creo. Hoffman considera que, dado que la humanidad crea la inteligencia artificial a su propia imagen y semejanza, los principios y prioridades de los líderes en este campo serán importantes. Queremos que esto lo hagan personas sin complejo de Mesías. Precisamente con Hoffman y Peter Thiel, ellos empezaron un proyecto sin fines de lucro. Musk dejó la compañía en 2018, incumpliendo las obligaciones de financiamiento futuro. En resumen, él les dice que son unos idiotas y se va, según recuerda Hoffman. La salida fue devastadora. Fue muy difícil, dijo el jefe Altman. Tuve que replantearme muchas cosas y pasar mucho tiempo para asegurarme de que teníamos suficiente financiamiento. Al mismo tiempo, el Mesías tecnológico tiene problemas bastante serios con los antidepresivos. En 2018, se informó que los miembros del Consejo de Administración empezaron a preocuparse por el uso de un medicamento recetado para el insomnio por parte de Musk, el cual puede causar alucinaciones. Anteriormente informó que usa ketamina, la cual se ha vuelto popular tanto como tratamiento para la depresión como una sustancia psicoactiva para fiestas. Musk ya fumó marihuana en el podcast de Joe Rogan,
lo que provocó una revisión de seguridad por parte de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. Se negó a comentar sobre los informes de ketamina, y en eso se le puede entender, pero tampoco intentó desmentirlos. La inmovilización de personas con la ayuda de inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina ocurre con demasiada frecuencia, escribió él en Twitter, refiriéndose al grupo de antidepresivos de tercera generación. Por lo que he visto con mis amigos, la mejor opción es la ketamina, tomada de vez en cuando. Los colegas creen que en los últimos años Elon Musk ha aumentado su consumo de sustancias, y esto, junto con su aislamiento y sus relaciones cada vez más tensas con la prensa, puede aumentar su tendencia a declaraciones y decisiones caóticas e impulsivas. Al mismo tiempo, los médicos que investigan la ketamina señalan que puede contribuir a un comportamiento impredecible. Musk es interesante en toda la gama de sus infinitas complejidades y contradicciones, lo suficientemente agotadoras y desagradables tanto para él mismo como para quienes lo rodean. Parecería que no estaría mal inventar un botón para controlar los impulsos de Musk. Podría neutralizar sus tweets ofensivos, contener acciones impulsivas y detener erupciones demoníacas que no dejan piedra sobre piedra. Pero ¿podría una persona así lograr lo mismo que logró el verdadero Elon Musk? ¿Podría una persona normal hacer todas esas cosas anormales? A veces, los grandes innovadores son muchachos que pueden ser imprudentes, desagradables, agotadores e incluso tóxicos. También pueden estar locos, lo suficientemente locos como para pensar que pueden cambiar el mundo. Gracias por ver, y si este documental les pareció interesante, califíquenlo justamente. Bueno, y si tienen su propia opinión sobre Elon Musk, compártanla en los comentarios. Hasta la próxima en futuros episodios.